Gracias te damos, Señor Jesucristo, en este nuevo amanecer, por la vida que nos das, la salud que tenemos, Señor, que disfrutamos porque tú nos la conservas. Gracias también te damos, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que pone en nosotros este sentir de estudiar tu palabra, de leerla, de meditar en ella. Danos entendimiento, Señor, que comprendamos lo que leemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo entonces la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. Estamos en el capítulo 18 del libro de Levítico. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país, país al cual voy a llevarlos. Ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de tu padre o por parte de tu madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es la misma sangre que tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es su tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer, ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o parte de su hija, para también tener relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposo, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tengas relaciones sexuales con ella, para que no te hagas impuro por esa causa. No entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc. No ofendas así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal, para que no te hagas impuro por tu causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con animal. Eso es una infamia.
No se hagan impuros con ninguna de estas cosas. Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes, y también su país quedó impuro. Pero yo les pedí cuenta de su maldad, y el país arrojó de sí a sus habitantes. Pero ustedes, los israelitas y los extranjeros que viven con ustedes, pongan en práctica mis leyes y mis decretos, y no cometan ninguno de estos actos infames, pues todas esas infamias las cometieron los que habitaron el país antes que ustedes, y la tierra quedó impura. Que no los arroje de sí el país por hacerlo impuro, tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes. El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado de entre su pueblo. Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en prácticas infames cometidas ante ustedes, antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Sigan, por favor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a la comunidad israelita lo siguiente: sean ustedes santos, pues yo, el Señor, su Dios, soy santo. Respete cada uno a su padre y a su madre. Respeten también mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. No recurran a los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. Cuando presenten al Señor sacrificios de reconciliación, háganlo de tal manera que Dios se los acepte. El animal presentado se debe comer el mismo día y también se puede comer al día siguiente, pero lo que sobre para el tercer día deberá ser quemado. Si se come la ofrenda al tercer día, será considerada despreciable y Dios no la aceptará. El que la coma cargará con la maldad y será eliminado de entre su pueblo por haber profanado lo consagrado al Señor. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni escojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, no mientan ni engañen unos a otros. No hagas promesas falsas en mi nombre, pues profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No uses la violencia contra tu prójimo ni le arrebates lo que es suyo. No tengas la paga del trabajador, no retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, no pongas ningún tropiezo en el camino del ciego. Muestra tu reverencia a Dios. Yo soy el Señor. No actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. No andes con chismes entre tu gente. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando deba arrepentirlo. No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Pon en práctica mis leyes. No cruces tu ganado con animales de diferente especie. No siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas. No te pongas ninguna ropa hecha con tela de materiales mezclados. Si alguno se acuesta con una esclava destinada a otro hombre, pero que aún no ha sido comprada ni puesta en libertad, tendrá que pagar indemnización, pero no se les condenará a muerte porque ella no es libre. El hombre presentará al Señor un carnero como sacrificio por la culpa, el cual deberá llevar hasta la entrada de la tienda del encuentro. Con este carnero como sacrificio por la culpa, el sacerdote pedirá al Señor que perdone el pecado de ese hombre y el pecado cometido se le perdonará.
Cuando entren ustedes en el país y siembren árboles y frutas, no deberán cortar ni comer sus frutos durante 3 años. Al cuarto año todos sus frutos serán consagrados al Señor en una celebración y al quinto año ya podrán ustedes comer su fruto. Así el árbol les dará más. Yo soy el Señor su Dios. No coman nada que tenga sangre, no practiquen la adivinación ni pretendan predecir el futuro. No se corten el pelo en redondo ni se recorten la punta de la barba. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. No deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta. No corrompas el país llenándolo de depravaciones. Respeten mis sábados, guarden reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan impuros por consultarlo. Yo soy el Señor su Dios. Ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. Muestra reverencia por tu Dios. Yo soy el Señor. No hagan sufrir al extranjero que vive entre ustedes. Trátenlo como a uno de ustedes. Ámenlo, pues es como ustedes. Además, también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No hagan trampa en las actitudes de medidas lineales de peso o de capacidad. No deben usar balanzas, pesas y medidas. Deben usar balanzas, pesas y medidas exactas. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Así se pongan en práctica mis leyes y decretos, cúmplalos. Yo soy el Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cualquier israelita o extranjero que viva en Israel y que entregue a alguno de sus hijos al dios Moloc deberá ser muerto, a pedradas por la gente del país. Yo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de entre su pueblo, por haber hecho impuro mi santuario y haber profanado mi santo nombre al entregar un hijo suyo a Moloc. Si la gente del país se desentiende del asunto y no condena a muerte a ese hombre, yo me pondré en contra de él y de su familia, y lo eliminaré de entre su pueblo, junto con todos los que se corrompieron con él y recurrieron a Moloc. Y si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Conságrense completamente a mí y sean santos, pues yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes, cúmplanlas. Yo soy el Señor que los consagra para mí. A cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre o a su padre y será el responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte, tanto al adúltero como a la adúltera. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su propio padre. Por lo tanto, se condenará a muerte al hombre y a la mujer, y serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con su nuera, los dos serán condenados a muerte y serán responsables de su propia muerte, pues eso es una infamia. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Si alguien toma como esposas a una mujer y a la madre de esa mujer, comete un acto depravado, y tanto él como ellas deberán ser quemados vivos. Así no habrá tales depravaciones entre ustedes. Si un hombre se entrega a actos sexuales con un animal, será condenado a muerte. También se deberá matar al animal.
Si una mujer se entrega a actos sexuales con un animal, tanto a la mujer como al animal se les matará. Ellos serán responsables de su propia muerte. Si alguien toma como mujer a su hermana, ya sea por parte de padre o de madre, y tiene relaciones sexuales, los dos serán eliminados a la vista de sus compatriotas, pues tener relaciones sexuales con la propia hermana es un hecho vergonzoso y el que lo hace deberá cargar con su culpa. Si alguien se acuesta con una mujer en periodo de menstruación y tiene relaciones sexuales con ella, pone al descubierto la fuente de menstruación de la mujer y ella misma la ha descubierto. Por lo tanto, los dos deberán ser eliminados de entre su pueblo. No tengan relaciones sexuales con la hermana de tu madre ni con la hermana de tu padre, pues es tenerlas con una parienta cercana y los dos tendrán que cargar con su maldad. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, deshonra a su propio tío. Los dos cargarán con su pecado, morirán sin tener descendencia. Si alguien le quita la esposa a su hermano, deshonra a su propio hermano. Este es un acto odioso y los dos se quedarán sin hijos. Póngale en práctica mis leyes y decretos. Cúmplanlos todos. Así no los arrojará de sí el país al cual los llevo para que vivan en él. No sigan las prácticas de la gente que voy a arrojar de delante de ustedes. Ellos hicieron todas estas cosas y por eso no pude aguantarlos. Yo les prometo que ustedes serán los dueños del país de ellos. Yo mismo les daré posesión de ese país donde la leche y la miel corren como el agua. Yo soy el Señor su Dios, que los ha distinguido de los demás pueblos. Por lo tanto, también ustedes deben hacer distinción entre animales puros e impuros y entre aves puras e impuras. No se hagan despreciables por causa de los animales, aves y reptiles que he señalado como animales impuros. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o que practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. El Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo o su hija, su hermano o su hermana soltera que aún vive con él porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por una parienta casada. No deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas y el pan de su Dios. Así que deberán mantenerse consagrados. Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo el Señor soy santo y soy quien los hace santos. Si la hija de un sacerdote se rebasa y se convierte en prostituta, se rebaja, perdón, y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. Y el jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver. Ni siquiera por causa de su padre o de su madre deberá hacerse impuro.
No debe salir del santuario de su Dios ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de su Dios. Yo soy el Señor. Por esposa, por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo, el Señor, lo he consagrado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Dile a Aarón que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda de pan de su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erosiones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar, para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor que lo ha consagrado. Y Moisés repitió esto mismo a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Diles que ahora y en el futuro cualquiera de sus descendientes que estando impuro haga la presentación de las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Ninguno de los descendientes de Aarón que esté enfermo de lepra o sufra derrames comerá de las cosas sagradas hasta que haya sido purificado. El que toque alguna cosa impura o a causa de un cadáver o toque a quien haya tenido un derrame de semen, o el que se haga impuro por tocar a un reptil o a un hombre que por encontrarse impuro hace impuro al que lo toca, será considerado impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las cosas sagradas si antes no se lava con agua. Quedará purificado al ponerse el sol, después de lo cual podrá comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. No debe comer carne de un animal muerto o despedazado por una fiera, para no hacerse impuro con ella. Yo soy el Señor. Diles que cumplan mi precepto y que no carguen con ningún pecado por faltar a él y así no morirán. Yo soy el Señor que los ha consagrado. Ningún extraño al sacerdocio podrá comer de lo que es sagrado. Ni el huésped del sacerdote ni el que trabaje para él podrán comer de lo que es sagrado. Si el sacerdote compró un esclavo con su dinero, el esclavo podrá comer de lo que es sagrado. También los que hayan nacido en casa del sacerdote podrán comer de sus alimentos. Si la hija del sacerdote está casada con algún extraño al sacerdocio, no podrá comer de las ofrendas que se dan a los sacerdotes. Pero si es viuda o divorciada y no tiene hijos, vuelve a la casa de su padre como cuando era soltera, podrá comer de los alimentos de su padre. Por lo demás, ningún extraño al sacerdocio podrá comerlos. Si alguien come involuntariamente de las cosas sagradas, tendrá que restituir al sacerdote lo que se comió, más una quinta parte. Pero los sacerdotes no deben permitir que los israelitas profanen las cosas sagradas que le ofrecen al Señor, ni que carguen con la maldad de su pecado por no comer de las cosas, por comer de las cosas sagradas. Yo soy el Señor que los ha consagrado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Habla con Aarón y sus hijos y con todos los israelitas y dile lo siguiente:
Si alguno de los israelitas o de los extranjeros que vivan entre ellos presenta al Señor un animal en holocausto, ya sea en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá presentar un macho sin defecto para que le sea aceptado. Podrá ser un toro, un cordero o un chivo, pero no un animal con defecto, porque no le será aceptado. Cualquiera que presente al Señor un sacrificio de reconciliación, ya sea en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá ofrecer toros u ovejas sin defecto para que les sean aceptados. No les presenten al Señor animales ciegos o lastimados o mancos o con verrugas, sarna o erupciones en la piel, ni los den para ser quemados como ofrendas en el altar del Señor. Como ofrenda voluntaria podrás ofrecer un toro o un carnero que tenga las patas disparejas, pero en cumplimiento de una promesa no te será aceptado. Tampoco debes presentar al Señor animales con los testículos heridos, golpeados, arrancados o cortados. No practiquen esas cosas en su tierra. Tampoco reciban de un extranjero estos animales como alimento para el Dios de ustedes, porque son animales con defecto y no les serán aceptados. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando nazca un ternero, un cordero, un cabrito, deberá quedarse al lado de su madre durante 7 días, pero a partir del octavo día podrá ser aceptado para quemarlo como ofrenda al Señor. No mates en un mismo día a una vaca u oveja y a su cría. Cuando presente una ofrenda de acción de gracias al Señor, hazla de tal manera que sea bien recibida. Además, cómela el mismo día y no dejes nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Pongan en práctica mis mandamientos, cúmplanlos. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre y así seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los ha consagrado a ustedes y los ha sacado de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor al Señor. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará la fiesta de los panes sin levadura en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrendas al Señor y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año sin defecto como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable. Como ofrenda para derramar, se deberá presentar 1 litro de vino. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que usted viva. A partir del día en que
lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas. Y con el día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura de unos 4 kilos cada uno como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, un becerro y 2 carneros como holocausto en honor del Señor, ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padre a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusque las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: el día primero del mes séptimo celebrarán ustedes un día de reposo y una reunión santa conmemorativa con toque de trompetas. Deberán quemar una ofrenda de honor del Señor y no harán ninguna clase de trabajo pesado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, donde quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Y al que haga algún trabajo ese día, quien quiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. No haga ningún trabajo. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Será para ustedes un día de reposo y dedicado al ayuno y lo contarán del atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: el día 15 del mismo mes séptimo y durante 7 días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor al Señor con una reunión santa el primer día. No hagan ninguna clase de trabajo. Durante esos 7 días quemarán ofrendas en honor del Señor y el 8º día celebrarán también una reunión santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es un día de fiesta y no deben hacer ninguna clase de trabajo pesado. Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, a las que ustedes deben declarar reuniones santas y en las que presentarán al Señor ofrendas quemadas, holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios y ofrendas de vino, según el día que corresponda, aparte de los días de reposo en honor del Señor y de los regalos y ofrendas prometidas o voluntarias que ustedes le hagan. El día 15 del mes séptimo, cuando ustedes hayan recogido ya la cosecha, celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor, con reposo el primer día y el 8º. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, hojas de palmera y de árboles frondosos y de álamos del río, y durante 7 días se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Cada año en el mes séptimo celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Durante esos 7 días todos ustedes, los israelitas de nacimiento,
Vivirán bajo enramadas para que todos sus descendientes sepan que cuando yo saqué de Egipto a los israelitas, los hice vivir bajo enramadas. Yo soy el Señor su Dios. De esta manera informó Moisés a los israelitas acerca de las fechas especialmente dedicadas al Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón se encargará de arreglarlas para que durante toda la noche ardan sin cesar delante del Señor en la tienda del encuentro, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Ha de arreglar las lámparas en el candelabro de oro puro para que ardan delante del Señor. Toma de la mejor harina y cuece 12 tortas de 4,5 kilos cada una, y ponlas sobre la mesa de oro puro que está ante el Señor, en 2 hileras de 6 tortas cada una. Pon cada hilera incienso puro que le servirá al pan como ofrenda de recordación quemada en honor del Señor. Esto deberá ser puesto sin falta ante el Señor cada sábado, como una alianza eterna por parte de los israelitas. Es la parte que les corresponderá siempre a Aarón y a sus descendientes, los cuales deberán comer ese pan en un lugar santo, porque de las ofrendas que se queman en honor del Señor, esta es una de las más sagradas. Entre los israelitas había un hombre nacido de madre israelita y padre egipcio. Su madre se llamaba Selomí y era hija de Tibrí, de la tribu de Dan. Este hombre y un israelita tuvieron una discusión en el campamento, durante la cual el hijo de madre israelita ofendió y maldijo el nombre del Señor. Entonces lo llevaron ante Moisés y lo tuvieron bajo vigilancia, mientras el Señor les decía lo que tenían que hacer. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: saca del campamento al que me maldijo, que pongan la mano sobre su cabeza todos los que lo oyeron y que lo maten a pedradas, todos los de la comunidad. Por lo que toca a los israelitas, dile lo siguiente: el que ofenda y maldiga el nombre del Señor su Dios tendrá que cargar con su pecado y será muerto a pedradas por toda la comunidad, tanto si es extranjero como si es natural del país. Si ofende el nombre del Señor, será condenado a muerte. El que le quite la vida a otra persona será condenado a muerte. El que mate una cabeza de ganado tendrá que reponerla, animal por animal. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. El que mate un animal tendrá que reponerlo. El que mate a un hombre será condenado a muerte. La misma ley vale tanto para los extranjeros como para los naturales del país. Yo soy el Señor su Dios. Moisés habló entonces con los israelitas y ellos sacaron del campamento al que había maldecido a Dios y allí lo mataron a pedradas. Lo hicieron los israelitas tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener reposo en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos,
Pero al séptimo año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos, ni poden sus viñedos, perdón. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de su viñedo no podado. La tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo alcanzará para que coman ustedes, sus siervos y sus siervas, y los trabajadores extranjeros que vivan con ustedes, y sus ganados y los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produzca les servirá de alimento. Deberán contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo. Será un año de liberación. Y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación, y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos, ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para ustedes. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. En este año de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Si alguien vende o compra a otra persona al- algún terreno, no trate de aprovecharse de ella. El que compra debe pagar según el tiempo transcurrido desde el año de liberación, y el que vende debe cobrar según los años de cosecha que aún falten. Cuantos más años de cosecha falten, mayor será el precio. Si quedan pocos años, el precio será menor, pues lo que se vende es el número de cosechas. No abuse nadie de nadie. Muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el Señor su Dios. Cumplan mis leyes, pongan en práctica mis decretos. Cúmplanlos y vivirán tranquilos en el país. La tierra dará frutos y ustedes vivirán tranquilamente en ella y comerán de sus frutos hasta quedar satisfechos. Tal vez se pregunten ustedes, ¿y qué vamos a comer durante el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger la cosecha? Pues bien, yo les enviaré mi bendición durante el sexto año y la cosecha será suficiente para 3 años. Así comerán del grano almacenado mientras siembran de nuevo en el año octavo. Y aún hasta el año noveno podrán comer del grano almacenado mientras llega la cosecha. La tierra no debe venderse a perpetuidad. La tierra es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Por lo tanto, para cualquier terreno que ustedes tengan en propiedad, deben conceder a los dueños anteriores el derecho de volver a comprarlo. Si uno de tus compatriotas se queda en la ruina y te vende alguno de sus terrenos, su pariente más cercano podrá venir y rescatar lo que su pariente había vendido. En el caso de alguien que no tenga un pariente que pueda rescatar su propiedad, pero que logre reunir lo suficiente para rescatarla al mismo, calculará el tiempo transcurrido desde que la vendió, devolverá al que la compró la cantidad de dinero que resulte a su favor y él volverá a tomar posesión de su propiedad. Pero si no logra reunir lo suficiente para rescatar la propiedad, ésta se quedará en poder del comprador hasta el año de liberación, durante el cual será liberada la propiedad, y el que la vendió volverá a tomar posesión de ella. Si alguien vende una vivienda en una ciudad con murallas, tendrá derecho a volver a comprarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Pero en caso de que la vivienda no sea rescatada en el término de un año, se quedará para siempre en poder del que la compró y de sus descendientes. No podrá ser liberada en el año de liberación. En cambio, las casas de pueblos sin murallas serán consideradas igual que los campos. Podrán ser rescatadas y serán liberadas en el año de liberación.
Los levitas tendrán siempre el derecho de volver a comprar las casas que estén dentro de las ciudades de ellos. Si el que rescata es un levita, deberá abandonar la casa en el año de liberación e irse a la ciudad donde tiene su propiedad, porque la única propiedad de los levitas entre los israelitas es la casa que tienen en su ciudad. Las tierras de pastoreo pertenecientes a las ciudades de los levitas no podrán ser vendidas porque son de propiedad permanente, porque son su propiedad permanente. Si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso y lo acomodarás en tu casa. No le quites nada ni le cargues intereses sobre los préstamos que le hagas. Al contrario, muestra temor por tu Dios y acomoda a tu compatriota en tu casa. No le cargues intereses al dinero que le prestes, ni aumentes el precio de los alimentos que le des. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los sacó de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si uno de tus compatriotas se queda en la ruina estando contigo y se vende a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como a un trabajador o como a un huésped. Trabajará para ti hasta el año de liberación, después del cual podrá abandonar tu casa junto con sus hijos, para volver otra vez a su clan y a sus propiedades familiares. Pues ellos son mis siervos y yo los saqué de Egipto y no deben ser vendidos como esclavos. No los trates con crueldad, al contrario, muestra temor de tu Dios. Si quieres tener esclavos o esclavas, cómpralos de las otras naciones que te rodean. También puedes comprar a la gente extranjera que vive entre ustedes y a los hijos de las que nazcan y a los hijos que les nazcan mientras estén en el país de ustedes. A ellos pueden comprarlos en propiedad y dejarlos como herencia a sus hijos cuando ustedes mueran. Siempre podrán servirse de ellos, pero ninguno de ustedes, los israelitas, dominar y tratar con crueldad a sus hermanos de raza. Si un extranjero que vive en tu tierra se hace rico y en cambio uno de tus compatriotas vecino del extranjero se queda en la ruina y se vende a ese extranjero o a algún otro extranjero, tendrá derecho a que se compre su libertad aún después de haberse vendido. Podrá ser rescatado por uno de sus hermanos, un tío, un primo o cualquier pariente cercano. También podrá rescatarse él mismo si tiene medios para hacerlo, calculando con él que lo compró desde el año en que se vendió hasta el año de liberación. El precio de venta deberá corresponder al número de años y el tiempo que haya trabajado se calculará según la paga que se da a los trabajadores. Si aún quedan muchos años por delante, en proporción con ellos dará por su rescate parte del dinero que recibió por venderse. Pero si falta poco tiempo para el año de liberación, dará por su rescate la cantidad correspondiente a los años que falten. Se le deberá tratar como a un trabajador contratado por año. No permitirás que se le trate con crueldad. Si acaso no es rescatado por ese tiempo, quedará en libertad en el año de liberación junto con sus hijos, pues los israelitas son mis siervos, mis propios siervos. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No se hagan ídolos ni imágenes. No levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré el país de animales feroces y de guerras.
Ustedes harán huir a sus enemigos y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza. Comerán del trigo almacenado en años anteriores y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el nuevo trigo. Yo viviré entre ustedes y no lo rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen conmigo ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi alianza, yo también haré lo siguiente con ustedes. Les enviaré mi terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de los ojos, decaimiento de cuerpo. De nada les servirá sembrar porque sus enemigos se comerán la cosecha. Yo me pondré en contra de ustedes y serán derrotados por sus enemigos, serán dominados por ellos, por aquellos que los odian, y tendrán que huir, aunque nadie los persiga. Si a pesar de esto no me obedecen, los volveré a castigar 7 veces por sus pecados. Haré pedazos su necio orgullo, haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos. En vano gastarán sus fuerzas porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán frutos. Si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, yo volveré a castigarlos 7 veces más conforme a sus pecados. Lanzaré sobre ustedes bestias salvajes que los dejarán sin hijos, que despedazarán sus ganados y que reducirán el número de ustedes hasta que no haya quien transite por sus caminos. Si a pesar de todo esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Haré venir sobre ustedes una espada que vengue la alianza. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré enfermedades y ustedes caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya su provisión de alimentos, 10 mujeres cocerán en un solo horno el pan de ustedes y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no quedarán satisfechos. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y con el ojo los castigaré aún otras 7 veces más por sus pecados. Entonces se comerán ustedes a sus propios hijos e hijas. Yo destruiré sus santuarios paganos y partiré en dos sus altares de incienso. Amontonaré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi desprecio. Dejaré en ruinas sus ciudades y destruidos sus santuarios y no me deleitaré más en el aroma de sus perfumes. Destruiré el país y los enemigos de ustedes que vengan a vivir en él se quedarán asombrados. A ustedes los esparciré entre las naciones y con la espada desnuda los perseguiré. Su país se convertirá en un desierto y sus ciudades en espantosas ruinas. Entonces la tierra disfrutará de tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada y que ustedes estén en el país de sus enemigos. Así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó. Todo el tiempo que permanezca desolada la tierra disfrutará de los días de reposo que no tuvo mientras ustedes habitaron en ella. A aquellos de ustedes que queden con vida en terreno enemigo les haré sentir tanto miedo que huirán con el simple ruido de una hoja al caer. Huirán como si los persiguieran con una espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán unos contra otros como si huyeran de la guerra, aunque nadie los persiga. Ninguno de ustedes podrá hacer frente a sus enemigos. Serán destruidos entre las naciones y el país de sus enemigos acabará con ustedes. Y los que queden con vida en terreno enemigo morirán por culpa de su maldad. Morirán junto con sus padres por la maldad de ellos. Aunque ustedes reconozcan su maldad y la maldad de sus padres,
lo mismo que su infidelidad y su oposición a mí, yo también me opondré a ustedes y los llevaré al país de sus enemigos. Allí su mente pagana quedará humillada y pagarán por su pecado. Entonces yo me acordaré de la alianza que hice con Jacob y con Abraham, con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y también me acordaré de la tierra, la cual quedará libre de ustedes y disfrutará de sus días de reposo mientras ustedes no la habiten. Y pagarán ustedes por su maldad, porque despreciaron mis decretos y rechazaron mis leyes. A pesar de esto, aunque ustedes estén en un país enemigo, no lo despreciaré ni lo rechazaré. No lo destruiré ni faltaré a la alianza que hice con sus antepasados, porque yo soy el Señor su Dios. Por el contrario, me acordaré de la alianza que hice con ellos cuando los saqué de Egipto en presencia de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estas son las leyes, decretos y enseñanzas que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando alguien quiera pagar una promesa al Señor conforme al valor correspondiente de una persona, a un varón de 20 a 60 años le fijarás una contribución de 50 monedas de plata según la medida oficial del santuario. En el caso de una mujer la contribución será de 30 monedas. Para las personas de 5 a 20 años, la contribución será de 20 monedas si es hombre y de 10 monedas si es mujer. Para los niños de 1 a 5 años, la contribución será de 5 monedas de plata y de 3 para las niñas. Para las personas mayores de 60 años, la contribución será de 15 monedas para los hombres y de 10 monedas para las mujeres. Y si la persona es demasiado pobre para pagar la contribución establecida, se llevará el caso al sacerdote para que éste fije una nueva contribución de acuerdo con las posibilidades del que hizo la promesa. En el caso de los animales que se puedan ofrecer al Señor, todo animal que se entregue al Señor quedará consagrado y no podrá ser cambiado por otro animal, ya sea mejor o peor. En caso de que haya cambio, tanto el animal ofrecido como el animal dado a cambio quedarán consagrados. En el caso de un animal impuro que no puede ser ofrecido al Señor, se llevará el animal al sacerdote para que éste fije la contribución correspondiente según la calidad del animal. La contribución fijada por el sacerdote deberá ser aceptada y si se quiere recuperar el animal, se deberá dar una quinta parte más de la contribución establecida. Si alguien consagra su casa al Señor, el sacerdote establecerá su valor según la calidad de la casa. El cálculo del sacerdote deberá ser aceptado, pero en caso de que el que consagró la casa quiera rescatarla, deberá dar una quinta parte más del valor en que había sido calculada y la casa volverá a ser suya. Si alguien consagra al Señor una parte de su terreno, el valor del terreno se calculará según lo que pueda producir a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de cebada. Si consagra el terreno a partir del año de liberación, quedará en pie el valor establecido, pero si lo consagra después del año de liberación, el sacerdote hará el cálculo de la plata que se debe dar, descontando del valor calculado la cantidad que corresponda a los años que restan hasta el año de liberación. Si el que consagró el terreno quiere recuperarlo, deberá dar una quinta parte más sobre el valor calculado y el terreno seguirá siendo suyo. Pero si no lo recupera y el terreno se vende a otra persona, ya no podrá volver a recuperarlo. Cuando el terreno quede libre en el año de liberación, será dedicado para uso exclusivo del Señor y el sacerdote tomará posesión de él.
Si alguien consagra al Señor un terreno comprado que no es su herencia de familia, el sacerdote calculará con esa persona el precio del terreno hasta el año de liberación y esa persona pagará ese mismo día la cantidad estimada como valor del terreno y la consagrará al Señor. En el año de liberación, el terreno volverá a poder del que lo vendió, es decir, a poder del propietario real del terreno. Todos tus cálculos deben tener como base el ciclo de 20 geras, que es el peso oficial del santuario. En cuanto a las primeras crías del ganado, que son del Señor por ser las primeras, nadie debe consagrarlas. Ya sea un ternerito o un corderito, es del Señor. Si se trata de un animal impuro, podrán ser rescatados según el precio que se le fije, más una quinta parte de ese precio. Pero si no es rescatado, podrá ser vendido en el precio fijado. Si alguien consagra al Señor parte de sus pertenencias, ya sean personas, animales o terrenos heredados de su familia, nada de lo consagrado podrá ser vendido ni recuperado. Todo lo contrario será una cosa santísima dedicada al Señor y tampoco podrá rescatarse a ninguna persona que haya sido destinada a la destrucción. Tendrá que morir. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenece al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga más una quinta parte. Uno de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por uno. En caso de hacer un cambio, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados y por lo tanto no podrán ser recuperados. Esos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. El día primero del segundo, estamos en Números, primera de Números. El día primero del segundo mes del segundo año, cuando hacía poco más de un año que los israelitas habían salido de Egipto, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro con Dios, y le dijo: hagan un censo de todos los israelitas por clanes y familias, para saber el nombre y número exacto de todos los hombres de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Regístrenlos según el orden militar, con la ayuda de Aarón y de un jefe de familia por cada tribu. Estos son los nombres de los jefes que deberán ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí. Por la de Judá, Nahasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Elía, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisamá, hijo de Amiud. Por la de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur. Por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní. Por la de Dan, Ahieser, hijo de Amisadaí. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Por la de Neptalí, Airá, hijo de Enán. Estos fueron los jefes de tribu escogidos de entre la comunidad israelita para representar a sus propios clanes. El día primero del segundo mes del año, Moisés y Aarón reunieron a estos hombres expresamente designados por Dios, lo mismo que a todo el pueblo, hicieron el censo de todos los israelitas, anotando en orden de clanes y familias el nombre de cada uno de ellos y el número total de hombres de 20 años para arriba,
tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Este censo se hizo en el desierto de Sinaí. Una vez hecho el censo por tribus, clanes y familias, y anotados ya el nombre de cada uno y el número total de hombres mayores de 20 años, el resultado fue el siguiente. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Israel, se contaron 46.500 hombres aptos para la guerra. De la tribu de Simeón se contaron 59.300. De la tribu de Gad se contaron 45.650. De la tribu de Gad se contaron 45.650. De la tribu de Judá se contaron 64.600. De la tribu de Isaacar se contaron 54.400. De la tribu de Zabalón se contaron 57.400. De los descendientes de José se contaron 40.500 de la tribu de Efraín y 32.200 de la tribu de Manasés. De la tribu de Benjamín se contaron 35.400. De la tribu de Dan se contaron 62.600. De la tribu de Aser se contaron 41.500. De la tribu de Neftalí se contaron 53.400. Este fue el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón y los 12 jefes israelitas que representaban a sus respectivas tribus y familias. Los israelitas de 20 años para arriba aptos para la guerra. Fueron 603.550 en total. Los levitas no fueron contados entre las tribus de sus antepasados, porque el Señor le había dicho a Moisés: cuando hagas el censo de los israelitas, no cuentes entre ellos a la tribu de Leví. A los levitas deberás ponerlos a cargo del servicio del santuario de la alianza, de todos sus utensilios y de todo lo que corresponde al santuario. Ellos se ocuparán de transportar el santuario y sus utensilios y de todo lo relacionado con su servicio. También deberán acampar alrededor del santuario, y cuando haya que transportarlo, ellos serán quienes lo desarmen y quienes lo instalen de nuevo cuando tengan que acampar. Toda persona ajena que se acerque al santuario será condenada a muerte. Los demás israelitas acamparán a la manera militar, cada uno en su propio campamento y bajo su propia bandera. Los levitas, por su parte, acamparán alrededor del santuario de la alianza y cuidarán de él, para que el Señor no se enoje contra los israelitas. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Cuñadita, ¿puedes terminar hoy en oración, por favor? Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder levantarnos y estar leyendo tu palabra, Señor. Pedimos que entre en nuestro corazón y haga su obra, Señor, y que podamos poner por obra lo que tú quieras enseñarnos. Te ponemos delante de ti nuestro día y te damos gracias por todo lo que has hecho. Bendícenos, Señor Jesucristo, y guárdanos nuestros familiares, los hermanos, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.